Buenas tardes. Nuevamente desde el centro de Calatayud os damos la bienvenida a todos los que habéis venido presencialmente, también a aquellos que nos siguen por internet, aquellas personas que nos vean en la grabación posterior que tendremos que pondremos a vuestra disposición. Y bueno, pues hoy vamos a hablar o vamos a oír hablar de criptografía. La criptografía es una disciplina que anda ahí como a camino entre las matemáticas, la informática, el álgebra, la seguridad, pues ahí está, ¿no? Hablando antes con nuestra invitada de hoy, nos decía que vas y al final no sabes muy bien cuando eres una criptógrafa dónde estás, ¿no? Dónde te quieren y dónde no te quieren. Bueno, eso en otras disciplinas no pasa. También tenemos presentando esta charla a Paz Jiménez Heral, que también es criptógrafa, ¿eh? Y a nuestra invitada, que es Maribel González Vasco, que es catedrática, bueno, ha sido catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos, es actualmente catedrática en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, el currículum de Maribel es enorme, o sea, vamos, podéis buscarlo por internet y tendréis un rato de entretenimiento serio, importante y prestigioso. ¿Qué decir? Bueno, pues que se licenció en Oviedo, se doctoró en Oviedo, ambos con premio extraordinario. Luego, pues ha tenido multitud de facetas en su vida, se ha dedicado fundamentalmente pues, a la criptografía, pero también ha tocado otras ramas del álgebra, pero fundamentalmente aplicadas a esta actividad. Actualmente es vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española, pues es una buenísima divulgadora, como íbamos a comprobar. Y Paz, criptógrafa, di algo de Maribel. Bueno, pues es un honor que me dejéis aquí decir algo de María Isabel González Vasco, porque tiene Calatayud el lujo de tener hoy aquí, yo creo que dentro de las matemáticas, del mundo de las matemáticas, a la autoridad mayor que tenemos en España en el tema de criptografía. Es una persona que ha sabido trasladar el conocimiento de la academia, de la universidad, a lo que es necesario en la tecnología para temas de criptografía y de ciberseguridad, absolutamente relacionada con el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad en España y en colaboración con Europa. La tarea de trasladar los conocimientos de la universidad a lo que se necesita para que como sociedad pues tengamos una criptografía y una ciberseguridad fiable, me parece que es absolutamente necesario. Y Maribel es la mayor autoridad dentro del mundo académico que hay ahora mismo en España. Eso no tengáis ninguna duda. Y por otra parte, es una mujer, lo cual a mí me da muchísima satisfacción, catedrática de matemática aplicada, que hay poquísimas, en su universidad es la única, en todas las universidades hay poquísimas catedráticas, con lo cual que dentro de la academia tenga el máximo nivel que a muy pocas mujeres alcanza y que además sea la máxima autoridad entre hombres y mujeres en este tema de la criptografía, de aportar a la sociedad los conocimientos de la matemática, pues me parece que es un honor tenerte a ti y yo estoy encantada de estar aquí contigo. Seguro que vamos a disfrutar mucho con tu charla de divulgación. Muchas gracias por Sí, estar sí, aquí. además hay otra cosa importante y es que Maribel está de asesora y participando al máximo nivel, no solo español, es decir, está en reuniones de la OTAN. Bueno, hoy nos cuentas solo lo que puedas contar, de esos secretos militares no nos cuentes, que no se te escape. Y bueno, bromas aparte, es un verdadero placer. En nombre del centro de la Unidad de Calatayud y en nombre de Luis Joaquín Simón, el director, que hoy no ha podido estar aquí por otros compromisos, pues te doy la bienvenida, te agradezco enormemente que estés
y cuando quieras. Muchas gracias, Maribel. Muchísimas gracias, Antonio y Paz, por la invitación para empezar y por esta presentación tan abrumadora. Que además Paz diga que yo soy un referente, cuando ella sí que es un referente en España en aplicaciones del álgebra de la criptografía, es realmente algo que me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como se suele decir, y además, bueno, pues supone un poco de presión ahora a la hora de contarles cosas, ¿no? No puedo decepcionar esta presentación tan cariñosa y tan emocionante. Pues voy a hablar de criptografía, claro, porque es a lo que me dedico y de lo que puedo contar espero cosas interesantes, y además voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es en el que estoy trabajando últimamente y que tiene que ver con el escenario nuevo, interesante y un poquito aterrador al que nos enfrentamos por el hecho de que hayan llegado las tecnologías cuánticas al mundo de la seguridad y al mundo de la criptografía. Y voy a intentar transmitir qué supone esto para nosotros desde el punto de vista matemático que se puede hacer al respecto y, bueno, cómo podemos además los matemáticos ayudar, como muy bien ha dicho Paz, a que la sociedad civil, las instituciones y las empresas estén bien preparadas para enfrentarse a lo que se avecina, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, bueno, hablando un poco qué es esto de la computación cuántica y por qué es un escenario pavoroso o quizá no tanto. Aquellos que leen continuamente acerca de tecnología o quizá ni siquiera, a veces en revistas generalistas, pues habrán visto seguramente en los últimos años titulares muy sensacionalistas, ¿no? Acerca de la tecnología cuántica, la ebullición de las aplicaciones. Esto que hay en la derecha como portada de la revista Time, por ejemplo, es un ordenador cuántico que parece una máquina diabólica, y este pobrecito, pues la verdad es que maneja números muy pequeños, menores que 100, para que nos quitemos un poco el miedo. Es realidad el hecho, y además esto es incuestionable, como siempre que hay una nueva tecnología, que el mundo camina, como dice ese titular del Foro Económico Mundial, hacia una brecha cuántica. Como siempre que hay un desarrollo tecnológico importante, hay una gran diferencia entre los países que se incorporan a él y aquellos que se quedan atrás. Y eso sí merece atención y reflexión, sobre todo en un momento en el que los actores que llevan la ventaja, que van en primera fila, ya no son como antes países o gobiernos, o ya mucho menos la academia, lamentablemente, sino grandes corporaciones tecnológicas como el caso de Google o IBM, que ahora mismo, digamos que compiten por situarse a la cabeza de lo que es esta revolución de computación cuántica. Luego, bueno, es curioso, ¿no? Porque cada uno tiene una perspectiva distinta. Aquí me gustó esta portada del Wall Street Journal, donde habla de la amenaza de la computación cuántica a la seguridad americana, ¿no? ¿Qué si no? Si hay un desarrollo tecnológico, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es utilizarlo para ir contra la seguridad de un país que sea muy poderoso. Eso también es una percepción generalizada, que este tipo de avances suponen una amenaza para el mundo que consideramos civilizado. Esto también tendría mucha discusión. Y bueno, luego, en general, la mecánica cuántica, que es lo que hay detrás de la computación cuántica, es un área difícil, complicada, y que muchos grandes científicos han incluso medio renegado de ella, ¿no? Por eso he puesto esa frase ahí de Schrödinger que decía: siento haber tenido algo que ver con ella porque no me gusta, ¿no?, la mecánica cuántica o las teorías cuánticas. Bueno, ¿qué supone para nosotros esto de la tecnología cuántica? Hay una canción de U2 que dice lo mismo que la Biblia, que las manos que construyen pueden destruir. Bueno, pues para un criptógrafo de a pie, la tecnología cuántica permite constructivamente hacer cosas como intercambiar una clave secreta con unas garantías de seguridad que clásicamente, que sin esa tecnología, son imposibles. Y voy a intentar explicar por qué un poquito más adelante. Pero lo más conocido es el lado destructivo de la tecnología cuántica. El hecho de que existan métodos, algoritmos cuánticos, que pueden vulnerar la seguridad de muchísimos esquemas que hoy en día se utilizan continuamente, por ejemplo, para firmar digitalmente documentos o para intercambiar claves que luego permitan enviar mensajes con garantías de confidencialidad. Y esto ya es un problema. Es decir, como todo desarrollo tecnológico, tenemos dos caras, una positiva y otra destructiva, otra no tan positiva. Y bueno, el mensaje que me gustaría trasladar es que las dos son positivas al final, porque la destructiva nos va a hacer progresar y nos va a hacer además descubrir y aprender más matemáticas, con lo cual es algo fabuloso. Pues voy alocadamente a intentar explicar cómo se puede hacer un intercambio de clave
utilizando física cuántica. Y quizás no sea completamente trivial de seguir, pero voy a hacer una aproximación simplificando muchísimo. Bueno, ¿cómo se intercambia una clave cuántica? Aquí tenemos una muchacha que la vamos a llamar Alice. Clásicamente siempre tenemos a Alice y a Bob, que va a elegir una clave, porque ella es una persona de confianza, que es esa cadena de ceros y unos que tenemos a su lado, y se la va a pasar a Bob para que con esa cadena de ceros y unos puedan blindar sus comunicaciones, luego usando un esquema de cifrado o una construcción criptográfica, la que sea. Pero Alice y Bob solo se pueden comunicar utilizando un canal que es vulnerable, que un adversario puede leer, que puede observar. Entonces, lo que van a hacer es utilizar física cuántica. Van a coger fotones, partículas de luz. Vamos a suponer que son cosas individuales, como lucecitas, que podemos polarizar, que eso los físicos lo explicarían mucho mejor que yo. De manera que vayan, en función del sistema de referencia que tomamos, vamos a pensar que hay dos formas de trabajar. Un matemático diría, estos son bases en un espacio de Hilbert, y podemos coger la base rectilínea, que lo que hace es poner vertical o horizontal la luz de la partícula, o cogemos una base diagonal como un aspa, donde nos imaginamos que el fotón es una particulita que va con luz en dirección diagonal o antidiagonal. Entonces, Alice dice, a ver, tengo un 1, que es mi primer bit de la clave. Pues voy a usar la base rectilínea. Y el 1 en base rectilínea se va a codificar en vertical. Pues mando mi fotón derechito hacia Bob. Luego tengo un 0. Lo voy a codificar con la base diagonal. Entonces, se lo mando, yo decido que el 0 sea esta orientación, que viene en la flecha verde, no se ve demasiado, y ahí que se va para Bob. Y así sigo con toda la secuencia. Para cada bit elijo una base, elijo si voy a utilizar la polarización vertical horizontal o la polarización en aspa, y uso la codificación. El 0, por ejemplo, en la base rectilínea, el 0 que dábamos en que va tumbado y el 1 va de pie. Y nos imaginamos que son partículas de luz perfectamente definidas en esas direcciones y que Bob tiene un detector, este filtro azul que he pintado grácilmente yo con el PowerPoint. Esto nos lo podemos imaginar casi como un trozo de plástico, ¿no? Que si está esperando que venga algo en la base rectilínea, tiene cortada una cruz para que el fotón que viene derechito pase perfectamente por la vertical de la cruz, y si viene tumbado, pase perfectamente por la horizontal. Claro, si el fotón viene tumbado, ¿qué va a pasar? Pues cualquier cosa. Matemáticamente podemos calcular que con probabilidad de 1/2, si Bob mide en una base distinta a la que Alice usó en la preparación, es decir, si el fotón viene recto y Bob pone la transparencia, el plástico que tiene una aspa recortada, lo que va a detectar, el reflejo de luz que le va a venir, será la mitad de las veces en horizontal y la mitad en vertical, independientemente de lo que haya mandado Alice. Bueno, pues hacen este proceso. Y hay una segunda fase, la del telefonillo, donde Alice llama y le dice, oye, Bob, majo, yo cogí primero base, cruz, luego base, diagonal, luego diagonal otra vez. Esa es la preparación de las partículas de luz que te he enviado. En ese momento, Bob sabe que hay una serie de partículas de luz que ha medido mal, que ha detectado mal, porque puso el filtro que no tocaba. Y entonces lo que le ha llegado es una polarización aleatoria, no la que Alice preparó. Entonces eso lo tira. Por eso he escrito aquí en rojo una serie de errores que vienen en las posiciones en las que Bob preparó un detector en distinta base de la que utilizó Alice. Sin embargo, por ejemplo, este 1 que Alice preparó con la base rectilínea, Bob lo ha medido con la base rectilínea, con lo cual, como ha usado el filtro adecuado, le ha llegado un 1. De esa manera, pues hay una serie de bits que se han transmitido correctamente. Hoy decimos, pues qué dolor de cabeza, ¿por qué toda esta complicación? Esta complicación tiene un sentido, que es el hecho de que si alguien está espiando el canal y nos imaginamos que lo que quiere saber es cómo están polarizadas las partículas de luz, la única manera que tiene de detectar es lo que está haciendo Bob, poner un filtro en medio. Uy, se me ha ido. Situar un filtro en la mitad del canal, aquí. ¿Qué ocurre? Que eso, si el filtro que el adversario coloca en el canal va en una polarización distinta a la que ha elegido Alice, va a desvirtuar la polarización del fotón enviado. Y entonces Bob y Alice se van a dar cuenta de que alguien les ha espiado. Porque si tenían, por ejemplo, el caso del primer bit, si Alice mandó un 1, Bob usó el detector correcto, pero lo que mide no es un 1, han detectado que hay alguien espiando. Esto clásicamente es imposible.
Si yo tengo un canal de fibra óptica por el que mando información clásica, ceros y unos por Internet, no puedo saber si alguien lo está leyendo. De hecho, en criptografía habitual, clásica, asumimos que alguien lo está leyendo. Por eso lo ciframos. Por eso intentamos que la información vaya modificada para que sea ininteligible. Porque nunca vamos a poder descartar información por haber detectado un espionaje. Ese espionaje hay que darlo por supuesto. En el mundo cuántico podemos detectar si alguien lee la información, porque el medir, el leer esa información la modifica. Y eso es un poco la explicación de por qué la cuántica ofrece en el ámbito de la criptografía cosas que clásicamente no podemos alcanzar. Eso sería el lado constructivo. Pido perdón para los que conozcan estos esquemas de intercambio de clave cuántica que se llaman QKD, porque esto es una ultra simplificación, donde he dicho algunas mentiras, pero bueno, mentiras piadosas. Vale, claro, ahora voy a hablar de la parte negativa. Claro, el criptanálisis, el ataque a esquemas criptográficos. ¿Por qué la computación cuántica es peligrosa? Si computamos en vez de con bits, con estados cuánticos, que al final van a ser vectores en un cierto espacio con una dimensión más alta, hay unas razones matemáticas por las que la computación cuántica nos permite abordar más información de manera simultánea. Y eso tiene como consecuencia que vamos a resolver eficientemente problemas que clásicamente eran muy difíciles de resolver, requerían mucho tiempo computacional. Los algoritmos más famosos cuánticos que ya sobre el papel nos han puesto en alerta son los dos que hay en la transparencia. El algoritmo de Shor, que es un algoritmo que sirve en realidad para calcular el periodo de una función. Pero su impacto en criptografía es que esto nos permite factorizar números enteros grandes en producto de primos. O calcular lo que se llama el problema del logaritmo discreto en un grupo cíclico, que es encontrar, si nos dan un elemento elevado a un cierto exponente, ser capaces de extraer ese exponente. Eso, como digo, en realidad lo que hace el algoritmo de Shor es más amplio. Lo que hace es, si yo tengo una función que transforma números enteros en enteros y sé que es periódica, es decir, que si cojo dos enteros, voy a hablar un poquito en lenguaje matemático, ¿no? Que me dan el mismo resto al dividirlos por un cierto parámetro, módulo lambda, en ese caso, si yo soy capaz de evaluar esa función, aunque no conozca su descripción, lo que hace el algoritmo de Shor es calcular el periodo, calcular ese valor lambda, en el que hay una separación de valores de evaluación. Por otro lado, hay un algoritmo de búsqueda, que es el algoritmo de Grover, que es mucho más ágil que los algoritmos clásicos. Pero este nos da menos miedo. ¿Por qué? Porque si el tiempo de ejecución de un algoritmo que intenta factorizar enteros es t, el algoritmo de Shor le pone un logaritmo delante. Es decir, la ventaja es exponencial. Es muchísimo más rápido abordar ese problema con un ordenador cuántico que con un ordenador clásico. Sin embargo, el algoritmo de Grover solo va un poquito más rápido. Lo que hace es pues conseguir una ventaja cuadrática, de alguna manera, ¿no? Es meterle una raíz cuadrada al tiempo de ejecución, con lo cual da miedo, pero no tanto, que es un avance, pero no tan enorme, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos los criptógrafos ante este panorama tan desolador? Porque gran parte de la criptografía que hoy se usa se basa justo en este tipo de problemas, en problemas de factorización, de logaritmo discreto o relacionados, como decir si un número es un residuo cuadrático o módulo otro, etc. Pues inventaros una nueva criptografía, ¿no? Que ha tenido a bien llamarse criptografía postcuántica, que no deja de ser criptografía clásica, pero basada en problemas matemáticos en los que en principio no sospechamos que haya una ventaja al utilizar ordenadores cuánticos. Esta es la clave de este tipo de criptografía. Bueno, en el entorno industrial, claro, pues hay muchas agencias que llamamos de estandarización industrial que inmediatamente se han puesto a la labor de revisar los estándares por los que se mide la calidad de los algoritmos criptográficos, por ejemplo, para los certificados digitales que utilizamos todos, ¿no? En concreto, la Oficina de Estándares y Tecnología Americana, el NIST, en noviembre de 2017 ya abrió una llamada y dijo: criptógrafos del mundo, mandadme propuestas de esquemas que resistan ataques con ordenadores cuánticos. Y el proceso que se inició entonces terminó en julio de 2022, donde seleccionaron ya una serie de propuestas para hacer firmas digitales y otros esquemas criptográficos que se llaman esquemas de encapsulado de clave. No voy a dar de momento detalles. Y
ahí seleccionaron los primeros estándares que ya están, ya hay borradores disponibles al respecto y bueno, pues decidieron seguir evaluando otra serie de propuestas y abrir otro concurso más para buscar más firmas digitales. Luego intentaré explicar un poquito por qué. Claro, los matemáticos que estamos un poquito atentos, vemos que tenemos aquí dos tareas relevantes. Una, buscar problemas matemáticos que no sean amigables para la computación cuántica y otra, aprender a hacer demostraciones de seguridad que puedan tener en cuenta lo que hace un adversario cuántico. Esto para los, digamos, para los teóricos o formales como yo, pues es lo más entretenido, lo más interesante. Aquí estoy yo súper. Este es el criptógrafo tipo que ahora está encantado, ¿no? Buscando a ver dónde puede avanzar. Claro, ¿cómo buscamos un problema que un ordenador cuántico no resuelva fácilmente? Esto es una cosa un poco, no sé cómo decirlo, contradictoria, porque yo no puedo demostrar que un problema es irresoluble con un cierto paradigma computacional. Puedo demostrar que yo no encuentro una solución, claro, o que es tan difícil como otro problema dado. Puedo hacer una reducción de ese tipo, pero no puedo dar, digamos, más allá. Entonces, bueno, un enfoque formal que viene de teoría de grupos, que es muy interesante, habla de lo que se llaman problemas de subgrupo oculto. Clasifican los problemas expresándolos en el lenguaje de teoría de grupos de la siguiente forma. Si tenemos un grupo finito y hay por ahí un subgrupo que no conocemos, el problema es ser capaces de describir esta subestructura si me dan un oráculo, ¿no? Digamos una caja negra a la que yo le doy valores y esa caja negra me devuelve cosas que están separadas por el subgrupo. Eso quiere decir que si yo le doy valores X e Y, solamente, digamos, va a haber una coincidencia en la salida de la caja negra si X e Y son iguales, módulo ese subgrupo. Eso es un poco el lenguaje de teoría de grupos, no sé desmatematizarlo, no sé cómo expresarlo mejor. Pero digamos que clasificamos los elementos de G como los que se relacionan a través de elementos de H y los que no. Y tenemos alguna manera de discriminar cuando dos elementos guardan o no esa relación. Y esto debe permitirnos, el problema es encontrar a partir de esta caja negra una manera de describir H. Entonces, para grupos abelianos, resulta que si tú tienes un ordenador cuántico, esto se puede resolver fácilmente. Si la propiedad conmutativa funciona en G, hay una solución cuántica razonable. Pero curiosamente, si no hay propiedad conmutativa, sí que hay muchas demostraciones de que un algoritmo eficiente para resolver este problema, el problema del subgrupo oculto, que se llama con las siglas en inglés HSP, también podríamos resolver problemas muy difíciles o que se creen muy difíciles en diferentes áreas. Por ejemplo, el problema del subgrupo oculto en el grupo simétrico resulta que da una solución para el problema de isomorfismo de grafos. Y en el diédrico sirve para resolver un problema en retículos del que luego voy a hablar, el problema del vector más corto. Con lo cual, parece que el analizar este tipo de problemas sí nos puede guiar hacia problemas que cuánticamente sean razonables para trabajar en criptografía. Y me encantaría decir que todo el mundo está trabajando en esta dirección, buscando formalmente problemas de subgrupo oculto en grupos que no sean abelianos y además que sean feos y horribles y difíciles de manejar, pero la verdad es que es mentira. El enfoque es mucho más heurístico. Hay un montón de gente proponiendo esquemas criptográficos sobre problemas matemáticos un poquito exóticos, diciendo, bueno, pues esto parece que nadie sabe explotar la potencia de la computación cuántica para resolver este problema, pues malo será. Y por eso aparecen un montón de propuestas que explotan problemas difíciles en teoría de códigos, en retículos discretos, relacionados con isogenias de curvas elípticas, en lo que se llama criptografía multivariante, usando criptografía simétrica, usando de nuevo teoría de grupos. Voy a contar muy poquito y muy superficial algunas de estas cosas, a ver si puedo transmitir alguna idea al respecto. Y seguimos buscando, ¿no? Como con los yogures, a ver si encontramos más problemas que sean útiles. Por ejemplo, con lo que respecta a retículos. Un retículo, para los que estudiaron en su día espacios vectoriales, pues algo parecido, podemos verlo casi como un espacio vectorial. Tenemos una serie de vectores en Rn y lo que hacemos son combinaciones lineales, pero los coeficientes de esas combinaciones lineales, los multiplicadores, son números enteros. Por eso es discreto. El retículo son los puntitos amarillos que tenemos en esa figura, de alguna manera. Y hay muchos problemas asociados a retículos discretos que son muy difíciles computacionalmente. Por ejemplo, si me dan una base, encontrar el vector que es más corto en un cierto sentido. Los matemáticos diríamos que tiene una norma más corta, cuando hayamos dado una definición de norma razonable.
O si me dan un punto que esté fuera del retículo, también es muy difícil encontrar el vector del retículo más próximo a este, ¿no? Todos son problemas que están en una clase de complejidad que se llama NP-hard, que de alguna forma clasifica a los problemas más complicados de resolver computacionalmente. Y hay muchísimos problemas relacionados. Ahí he puesto las siglas, a los criptógrafos nos gustan mucho las siglas, ¿no? El problema de las ring with errors, el problema de ring with errors, que es sobre anillos, sobre módulos, cogiendo los coeficientes en sitios un poquito más pintorescos, pues hay variantes de este problema que se cree que son muy difíciles. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para cifrar mensajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a un ejemplo muy sencillín. Cogemos un retículo de dimensión 2. Esto quiere decir que tengo dos vectores y que mis retículos son la suma de múltiplos enteros de esos dos vectores. Y tengo dos bases, una buena y otra mala. La buena, los matemáticos la llamamos ortogonal, y la mala, pues digo que es aleatoria, y la pongo en verde porque es la que voy a publicar. Entonces, el que quiera cifrar un mensaje simplemente construye una combinación lineal de la base que es pública y que es mala. SV es, bueno, pues cojo, mi mensaje tiene dos trozos, dos números enteros. Pues cojo el primer trozo por el primer vector de la base más el segundo por el segundo vector de la base. Y a esto, se me ha ido, perdón. Y a esto le sumo un vector de error. Uy, ahora me voy al final. Madre mía, vaya criptógrafa. Perdonad que os estoy haciendo un spoiler terrible, porque así... ya estoy. Bueno, se suma ese vector de error. Aquí estamos. Entonces, el cifrado sería el V que está dentro del retículo, porque es una combinación lineal de la base, más un error, que es un error controlado. Vale, con la base privada resulta que hay forma de encontrar V' que sea el vector del retículo más cercano al vector que he recibido, que es un cifrado. De manera que el que tenga la base ortogonal es capaz de descifrar. Eso sería un poquito la historia. Y tiene que ser difícil, si yo veo la base mala, ser capaz de calcular la base buena. Esa es la clave de que este esquema sea seguro. Y esto no es un problema de teoría de números ya, es un problema bastante distinto a los problemas de factorización o de logaritmo discreto a los que estamos, digamos, acostumbrados. Con códigos hacemos algo muy parecido. La idea es, para cifrar, codifico, pero ofuscando el hecho de que estoy usando un código para el que hay algoritmos óptimos para descodificar. De manera que el que no tenga una clave secreta no conoce una estrategia de decodificación alternativa y, por tanto, pues no sea capaz de extraer la palabra que realmente se estaba codificando. Esto lo estoy explicando de una manera muy críptica, pero me temo que solo quiero transmitir pinceladas. Aquí he puesto un ejemplo que es del año 78. Estos son, digamos, ideas antiguas que se descartaron por ineficientes, pero el resurgimiento de la computación cuántica nos obliga a revisitarlas y a buscar bueno, pues métodos que sean un poco distintos a los que tomaron la delantera, digamos, en los años 90 y 2000, principio de los 2000. Entonces, por ejemplo, pues tenemos un código bueno a la hora de generar claves, que es un código OPA binario, por ejemplo, con una matriz generadora que lo describe G, y lo que hacemos es esconder esa matriz G multiplicándola con dos matrices especiales. S es una matriz binaria invertible, P es una matriz de permutaciones. De manera que lo que yo publico, lo que le enseño a todo el mundo en verde, de nuevo, es un código que parece aleatorio y le doy el parámetro de la capacidad correctora del código. Y me guardo el código bueno con respecto al que sé decodificar. Entonces, a la hora de cifrar, lo que se hace es construir, codificar usando el código malo, sumarle un error pequeñito que pese menos que la capacidad correctora del código, de modo que el que tenga la clave secreta, como sabe cómo limpiar la matriz G' para volver a la matriz G del código con respecto al que sabemos descifrar, pues puede decodificar y recuperar el mensaje M. Estoy yendo, como digo, muy deprisa, pero espero transmitir la idea, aunque sea muy a grandes rasgos. Esto es cómo se puede utilizar problemas de códigos. Con respecto a las isogenias, que es un ámbito muy interesante, pero muy complicado, yo tampoco soy en absoluto experta. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues problemas que se utilizan. Se cogen dos curvas que vienen descritas por una ecuación, como si fuese un polinomio, dos curvas con una serie de propiedades, curvas elípticas definidas sobre un cuerpo finito, y una isogenia no es más que un epimorfismo, que eso quiere decir que es una aplicación suprayectiva que preserva la ley de grupo que se define sobre los puntos que están en esa curva.
Si dos curvas resulta que se pueden conectar por una aplicación así, se dice que son isógenas. Y es muy difícil encontrar, aunque te cuenten que hay una aplicación de ese tipo entre dos curvas, es muy difícil encontrar una descripción explícita de esa aplicación. Y eso es lo que se quiere explotar criptográficamente, para hacer un intercambio de claves similar a los que existen basados en logaritmo discreto que se los carga la computación cuántica, ¿no? Lo que tengo en la transparencia ahora es uno de los precuánticos. El esquema de Diffie-Hellman, que es muy clásico. Si tenemos un grupo cíclico, lo que se hace es coger un generador G minúscula y eso todo el mundo lo conoce, es público. Entonces, lo que hacen los dos actores, Alice y Bob, que quieren intercambiar una clave, es elegir cada uno un exponente secreto. Entonces, Alice elige A minúscula, Bob B minúscula, y al canal, a la vista de todos, lo que lanzan es el resultado de elevar el elemento público cada uno a su exponente secreto. En el canal, por tanto, están G elevado a y G elevado a B. Y si yo soy Alice y recibo G elevado a B de Bob, lo puedo elevar a mi exponente secreto y llego al mismo elemento del grupo al que llega Bob si coge el elemento que yo le envío, G a la A, y lo eleva a su exponente B. Esto pues, es una construcción muy sencilla, muy simétrica, muy elegante, muy efectiva, pero, como he dicho antes, es precuántica. Un ordenador cuántico permite extraer esos exponentes a través del algoritmo de Shor, que van en un canal abierto, y entonces esto es muy peligroso utilizarlo en un entorno en el que haya un adversario cuántico. Entonces, usando isogenia se pretende hacer algo muy similar. Bodiales parten de la misma curva y se desplazan de una manera parcelada hacia una curva final, que es la que viene aquí descrita abajo. Bueno, en lenguaje de teoría de grupos lo entendemos como un cociente de la de partida. Entonces, la idea es, Alice elige su parada intermedia, Bob elige su parada intermedia, en el canal lanzan información que a cada uno le permite completar la curva en la que está para llegar a la final, que se construye a partir de las decisiones que en secreto ha tomado cada uno de ellos. Estamos hablando de grupos, lo que hace cada uno es, digamos, elegir cosas que meter en un núcleo para hacer un cociente y dar información para que cada uno pueda completar el cociente con lo que ha mandado al núcleo el otro, digamos. ¿No? Es una cosa de este estilo. Y esto es una construcción realmente preciosa que se presentó al concurso del NIST en 2011. Algebraico-geométrica muy bonita. Luego os contaré una historia triste al respecto. Criptografía multivariante, esto también es muy antiguo, es de los años finales de los 70, donde los problemas que se tienen que resolver tienen que ver con resolver ecuaciones, que eso nos gusta mucho a los matemáticos, pero no son lineales, son al menos cuadráticas y sobre un cuerpo finito, con lo cual pues tienen como bastante enjundia. La única propuesta, de hecho, española a ese concurso de estandarización del NIST es de este tipo, la propuso un profesor con su equipo de la Complutense, Ignacio Luengo, usando pues un sistema de ecuaciones cuadrático. Y bueno, pues también se puede trabajar usando herramientas que llamamos simétricas de criptografía, funciones hash, árboles de Merkle. Aquí no me voy a meter porque hay un jardín inmenso y no es cuestión, pero lo quiero mencionar por ser más o menos un poco exhaustiva. Claro, entonces, bueno, como decía, en julio del 22, pues el NIST dijo, venga, avanzan a una ronda posterior de cara a ser estándares, estos tres esquemas, el McEliece, BIKE, HQC, que están basados en códigos, y SAIC, que es este tan bonito de isogenias del que hablé antes, ¿no? Y ya vamos a estandarizar un esquema que se llama Crystals Kyber, basado en retículos, y estos otros tres, Crystals de Lithium, Falcon y Sphinx, para firma digital. De estos tres están basados en retículos, en problemas muy similares, y el último utiliza funciones hash, así hablando muy a lo loco, muy simplificado. Claro, la gente del NIST no se quedó muy contenta porque hay mucho retículo y poco de otras cosas. Y luego empezaron a pasar también cosas, entonces abrieron un nuevo concurso de firma. Dijeron, aquí no estamos nada preparados para cuando venga el enemigo, vamos a buscar en otras áreas de matemáticas. Y esto es de octubre del año pasado. Se abrió un concurso de firma y se presentaron un montón de propuestas, y las que están en azul son las 14 que han sobrevivido la primera criba, ¿no? Esto es abierto y todo el mundo puede trastear con estas propuestas e intentar romperlas. Y la verdad es que ha quedado muy equilibrado porque han sobrevivido propuestas basadas en códigos, en retículos, en criptografía multivariante, en isogenias, usando herramientas simétricas y en un nuevo que llamamos paradigma, en una nueva construcción que se llama conmutación multiparte en la cabeza, MPC in the head, que es, bueno, que tiene que ver, es una construcción muy criptográfica con distintas
herramientas matemáticas, pero lo que se acaba haciendo son lo que llamamos pruebas de conocimiento cero. Es un poquito complicado, pero bueno, hay muchas cosas, malo será, ¿no? Que no salgamos adelante. Entonces uno ve todo este trabajo con una comunidad internacional además volcada y se queda como muy tranquilo, hasta que empieza a pensar, pero ¿qué sabemos realmente, ¿no? sobre cómo se comportan los adversarios cuánticos? Y es razonable, además, que ya se hagan estándares y que, por ejemplo, nuestros gobiernos, nuestra agencia tributaria cambie los certificados a herramientas de este tipo que llevan muy pocos años en evaluación. Pero claro, si no lo hacemos y está el malo ya acechando, ¿no? ¿Qué decisiones podemos tomar al respecto? ¿Es razonable pensar que las nuevas propuestas postcuánticas son siquiera clásicamente seguras? Es decir, se han diseñado pensando en los algoritmos cuánticos, pero es que no ha habido mucho tiempo tampoco para atacarlas con medios clásicos, con ordenadores normales. Puede ocurrir algo terrible en ese sentido. Y uno pues ya está inquieto, pero claro, luego se levanta como yo por la mañana y se mira el periódico y lo que tenemos el servidor de preprints de criptografía de la Asociación Internacional y se lleva unos enormes sustos, ¿no? Porque pues artículo con criptanálisis que quiere decir ruptura de un esquema basado en retículos y con pruebas secuenciales de trabajo, mala cosa, ¿no? Este fue terrible porque nada más que el NIST seleccionó para seguir evaluando el esquema tan bonito que conté de las isogenias, apareció un par de semanas después un ataque que se puede ejecutar en un portátil y que rompe completamente la seguridad de ese esquema. Lo cual, bueno, pues fue un poquito terrible. Ataques de canal lateral, estos tienen que ver con la implementación. Uno hace un esquema matemáticamente muy bonito con un problema muy robusto y luego viene un señor ingeniero y mide el consumo eléctrico del servidor en el que se ejecuta y extrae la clave, porque sabe que si la clave tiene más unos que ceros, se hacen no sé cuántas cuentas y entonces hay más consumo, menos, se estudia las trazas. Este tipo de cosas pues también pasa, ¿no? También hay una parte muy importante que tiene que ver con la implementación y no tanto con las matemáticas que hay detrás. Más cosas. Luego el problema basado en retículos no era tan difícil. Aquí vemos un artículo de 2023 donde empiezan a encontrar pues, mejoras en cómo se resuelve el problema Learning with Errors, que es un problema al final parecido al del vector más corto que conté. Y este ya fue terrible. En 2024 este nos quitó el sueño. Había incluso bromas en lo que antes era Twitter, ¿no? Hablando de... Ahora resulta que hay un algoritmo cuántico que resuelve los problemas de retículos en los que se basan los nuevos estándares, además, nada menos. Afortunadamente, este artículo tiene un error, pero generó tremendo desazón y noches de insomnio para mucha gente, claro. Entonces, bueno, esa es la situación. Había un disco en los años 90 de REM que decía esto es el final del mundo como lo conocemos y efectivamente eso es exactamente lo que ocurre ahora mismo, pero tampoco pasa nada. Lo interesante siempre es saber cuál es el escenario, lo que puede pasar y estar un poquito alerta. Si buscamos protocolos para un entorno cuántico, protocolos ya son herramientas criptográficas más complejas, donde necesitamos más piezas, no solo firmar, no solo cifrar mensajes, sino hacer varias cosas. Claro, la complejidad aumenta mucho. Voy a hablar del caso de intercambio de clave porque es en el que más he trabajado y del que puedo saber un poquito, ¿no? Los esquemas de intercambio de clave, como el que contaba al principio de la charla, utilizando tecnología cuántica, sirven para que usuarios o entidades que solo pueden hablar a través de un canal inseguro acuerden una clave criptográfica, un secreto común. Esto puede hacerse asumiendo que el canal está autenticado, es decir, aunque me puedan espiar, yo sé que la información que viene de mi interlocutor legítimo. Eso se dice que traen autenticación los esquemas. O puede ser que no, que ni siquiera soy capaz de saber si lo que recibo es de quien yo creo o viene de otra persona, ¿no? Y además hay toda una plétora de situaciones que influyen en el diseño que yo quiera hacer. Por ejemplo, puede haber simetría. En el protocolo que conté al principio, Alice decidía la clave y se la enviaba a Bob. Decía, toma este fotón, toma el otro, porque la clave, porque yo lo digo, va a ser 10012. A veces eso no es práctico porque estás en una situación en la que la gente no acepta una clave. Yo quiero construirla y quiero tener la misma influencia sobre la clave que salga para este grupo que los demás de la sala. No voy a aceptar una clave que me dé otro porque igual se la ha dado a otros 20. ¿No? Ahí hay un factor importante. Quizá quizá estemos en una situación en la que queremos autenticarnos, pero no podemos usar firma digital y tenemos que usar algo mucho más pedestre como contraseñas. Es posible que queramos privacidad, es decir, yo quiero establecer una clave con un servidor, por ejemplo, para bajarme películas, pero no quiero que el servidor sepa nada más allá que yo soy un cliente autorizado. No quiero que sepan qué cliente soy.
No quiero que sepa que ayer me bajé una película parecida para que me perfile como usuario. Quiero privacidad. Eso también criptográficamente se debe y se puede conseguir, ¿no? Pues aquí hay un montón de cosas. Y el escenario concretamente en el que yo trabajo es cuando surge la pregunta que Alice y Bob y toda pareja debe hacerse. ¿Qué ocurre si conocemos a alguien más? ¿Qué ocurre si en vez de ser dos, somos muchos en este intercambio de clave? Pues evidentemente un protocolo de este estilo para acordar una clave criptográfica, si hay más de 2 usuarios, se complica mucho. ¿Por qué? Pues porque quizás estos usuarios tienen una manera de comunicarse restringida en el sentido de que no pueden hablar 2 a 2, solo existe una pizarra, lo que llamamos un canal de broadcast, donde lo que yo escriba lo van a ver todos a la vez, o quizá no, quizá yo tengo la posibilidad de comunicarme por separado y entonces eso lo puedo usar maliciosamente. El modelo de honestidad también es importante porque puede ser que mis interlocutores no sean muy honestos, que lo que quieran es sesgar la clave, estén hablando con el malo, ¿no? Y le digan, la clave que voy a acordar esta tarde con mis amigos va a acabar en 5 unos, porque voy a sesgarla en esa dirección. Eso puede ocurrir. Tengo que tomar unas hipótesis acerca de la honestidad de la gente con la que me voy a comunicar. Y luego, por supuesto, queremos que este tipo de cosas sean eficientes, porque si yo voy a hacer una videoconferencia cifrada en un entorno delicado, no puedo esperar 5 minutos a que se acuerde una clave para empezar a comunicarme. Eso es inefectivo. Y no puedo tampoco sobrecargar la red mandando un montón de mensajes. Entonces, todo este tipo de cosas complica mucho el trabajo, pero bueno, en nuestro caso la verdad es que es el área en la que nos movemos y además bueno, intentamos conseguir este plus de seguridad frente a adversarios cuánticos, prescindir de firmas digitales, usar medios de autenticación un poquito más ágiles y además trabajar de tal manera que nuestras piezas sean intercambiables, para que si nos rompen una, como con las isogenias, pues podamos poner otra sin alterar el diseño completo. Y sobre todo, lo que tengo más destacado es que hagamos lo que hagamos, como somos matemáticos, queremos una demostración de seguridad en un modelo bien definido, razonable, etcétera, ¿no? Entonces, este es el trabajo en el que estamos ahora y nos vinimos arriba porque no nos iba mal y decidimos además incorporar tecnologías cuánticas, es decir, hacer un diseño en grupo para intercambiar claves donde hay nodos, donde hay gente, personas involucradas que solo tienen su portátil o su móvil, pero hay nodos que tienen acceso a tecnologías cuánticas y pueden hacer un intercambio con fotones como el que contaba al principio. Y queremos extraer lo mejor de todas las capacidades de los usuarios a la vez y poder dar al final alguna validación formal de que ese protocolo nos lleva a establecer una clave criptográfica con la suficiente seguridad, ¿no? Donde hemos aprovechado las capacidades de todos. Entonces, bueno, pedimos un proyecto en este marco intentando hacer esto en un programa de ciencia abierta que tiene la OTAN, que se llama Ciencia para la Paz y la Seguridad, y hicimos un consorcio porque, claro, hacía falta, por supuesto, gente que supiese de muchos temas y ninguno sabíamos de todos. Es un proyecto a 3 años, estamos justo en la mitad y tenemos 5 equipos de investigación, uno en Estados Unidos, en la Universidad de Alabama, que lidera Rainer Steinland, uno en Finlandia, en una universidad, bueno, un centro de investigación pseudopúblico que se llama VTT, donde tienen ordenadores cuánticos y redes cuánticas, la Academia de Ciencias Eslovaca, donde hay un especialista, Jelan Atkas, en redes de comunicación cuánticas, el Tecnológico de Eslovaquia, donde Pavel Czayak tiene un grupo que lidera de implementaciones criptográficas, y luego estoy yo con el pequeño equipo que tengo en Madrid, y que trabajamos en validación formal matemática de esquemas criptográficos. Entonces, bueno, entre todos hemos terminado un primer diseño. Estamos muy contentos porque hemos sido capaces de hacer una demostración de seguridad en un modelo que, aunque es nuevo, es bastante aceptado porque se basa en un modelo de seguridad anterior, ya de 2013, que está muy establecido y que sobre todo se centraba en el caso dos partes. Además, nuestro diseño es bastante modular y hemos hecho pruebas con distintas herramientas basadas en códigos, basadas en retículos, de modo que tengamos la certeza de que podemos utilizar distintas cosas si en un momento dado es necesario hacerlo. Y tenemos un primer prototipo, que es el que, bueno, el que hemos hecho basado en Kyber, en uno de los estándares que ha seleccionado el NIST, que funciona pues, bastante bien para hacer una herramienta de chat. La idea es lo que llamamos compilar, que es combinar esquemas más sencillos que pueden ejecutarse entre parejas o grupos pequeños de usuarios, de tal manera que, por ejemplo, si tenemos dos que pueden hacer un protocolo, pueden ejecutar un protocolo de claves cuánticas, lo van a ejecutar y van a sacar material de clave.
Tenemos otro grupo, aquí este grupo de 3 personas que pueden ejecutar un protocolo postcuántico, pero clásico, por ejemplo, basado en códigos del que extraen material de clave. Luego hacemos una fase de interacción que solamente requiere medios clásicos, ahí ya no hay fotones, ni detectores, ni filtros, ni nada, y a través de ahí definimos lo que se llama una función de derivación de clave que sirve para que mezclemos todo el material, de manera que seamos, digamos, tan fuertes como nuestro eslabón más fuerte, no como nuestro eslabón más débil, que sería más fácil de hacer, pero menos interesante, ¿no? Porque para eso pues, no utilizaríamos tanta tecnología. Entonces, hemos hecho varios diseños y, como digo, en tres fases. Aquellos que pueden usan tecnología cuántica, los usuarios clásicos usan tecnología clásica, un esquema de grupo postcuántico para intercambio de clave, una fase de comunicación clásica y una fase de construcción de clave compartida, con 2 líneas rojas. La primera es que no hay secretos globales compartidos. Es decir, porque si ya partes de que todo el mundo tiene una información privada compartida, las cosas son mucho más sencillas, pero tenemos la discusión de la gallina y el huevo, ¿no? Si para llegar a una clave tenemos que partir de que todos conocemos una clave, luego parece que eso genera algún tipo de contradicción, lo cual no es cierto, porque bueno, en el mundo real lo cierto es que casi siempre partes de una situación en la que hay secretos compartidos que intentas a través de la interacción ir actualizando, ¿no? Eso es realmente lo que ocurre en las aplicaciones. Y por otro lado, otra línea roja es no utilizar criptografía asimétrica o criptografía de clave pública, sino solo simétrica. La criptografía asimétrica es la que matemáticamente exige que supongamos que hay un problema matemático difícil de resolver. Y eso, aquellos usuarios que ejecutan un intercambio de clave cuántica no van a querer hacerlo, porque digamos que no quieren hipótesis computacionales clásicas. Entonces, la idea es, los que suponen que hay un problema difícil en retículos o en códigos o en isogenias son los que usan el esquema postcuántico de grupo en la primera fase. Digamos que los cuánticos no se lo creen, solo quieren usar tecnología cuántica. A partir de ahí, toda la criptografía que se utilice es simétrica. Es criptografía que no necesita tomar como hipótesis que hay un problema matemático difícil, sino que normalmente basa su seguridad en la hipótesis de que hay o bien un secreto compartido a priori, aunque no sea global, o un problema que es seguro independientemente de las capacidades computacionales de cada uno. Y hay una manera, esto es lo que se llama criptografía segura en el sentido de teoría de la información, que parece algo muy, muy complicado, pero no lo es, porque, por ejemplo, voy a dar el ejemplo más simple que existe. Todos sabemos que una recta se define a través de 2 puntos, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero establecer un secreto compartido con Paz, que va a ser una recta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo me quedo un punto y le doy el otro punto a Paz, ¿verdad? Paz y yo conocemos el secreto, porque si juntamos los 2 puntos por los que pasa la recta, por supuesto podemos saber cuál es esa recta. Aquel que nos secuestre a una de las dos, me da igual que tenga un ordenador cuántico o 5000. Si solo conoces un punto, hay infinitas rectas coherentes con ese punto. No es un problema computacional. Los problemas que llamamos de interpolación no llevan por detrás una hipótesis computacional. O tienes suficientes puntos o no sabes nada, por ejemplo, en este caso, acerca del polinomio, pues si subimos de grado, ¿no? Si en vez de una recta tenemos un polinomio de grado 2, 3, 4, hasta grado n, o conoces n más 1 puntos, o hay infinitos polinomios si está sobre los reales, o tantos como el tamaño del cuerpo sobre el que trabajes, posibles, coherentes con esa selección. Y ahí no hay un problema computacional detrás. Me da igual que tengas un ordenador cuántico, una cafetera interestelar o lo que te apetezca. Tu capacidad computacional no puede ir contra mí en ese escenario. Entonces, este es el tipo de problemas que es más sensato combinar con tecnologías cuánticas, porque si tú haces una instalación para intercambiar claves usando esquemas de intercambio de clave cuántica, no quieres luego utilizar un problema computacional, porque ya te crees que hay ordenadores cuánticos superpoderosos y prefieres prescindir de hipótesis de ese tipo. Entonces, por eso nuestra configuración, digamos que es bastante amable para aquellos que no quieren utilizar una hipótesis computacional, pero si en un momento dado se ven obligados a interactuar con un grupo que sí que pues no dispone de tecnología cuántica,
puede hacerse en tanto en cuanto ellos sean responsables de la seguridad del material de clave que genera, de alguna manera, ¿no? Esto es un poquito la idea. Claro, luego, como decía, el problema de la validación teórica es otra historia, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo que tuvimos que hacer para hacer la demostración de seguridad es adaptar un modelo teórico de Mosca y otros del 2013, relativamente reciente, en el que cada usuario tenemos que modelizarlo con lo que se llama una máquina de Turing, pero doble, que serían como dos máquinas solapadas, una clásica, una cuántica, que se comunican a través de un cierto canal, y el adversario solamente puede interactuar, digamos que simultáneamente, pero con esas dos máquinas, no con el canal de comunicación entre ellas. Es un modelo un poquito complicado, pero que sí que nos permite capturar muy bien qué tipo de cosas puede hacer un adversario frente a un esquema de este tipo, donde hay entidades que son clásicas y entidades que son cuánticas. Entonces, bueno, en eso estamos. Como digo, progresamos adecuadamente. Esta foto es de una reunión que hicimos en Madrid, en la Carlos III en septiembre. Parece que más o menos las cosas nos van funcionando, la validación nos convence, el prototipo funciona y, bueno, pues seguimos intentando perfeccionar y poder presentar el protocolo de una manera razonable. En definitiva, por hacer un resumen de cómo vemos todo esto del futuro, que sea seguro, pese a esa Q tan amenazadora, ¿no? ¿Qué es importante hacer cuando uno trabaja o utiliza criptografía? Lo primero, saber qué es lo que está utilizando y qué hipótesis computacionales tiene detrás. Que parece una perogrullada, pero es extremadamente complejo. Hay muchas organizaciones que no saben qué criptografía utilizan. Bueno, el usuario de a pie, por supuesto que no lo sabe. Yo no lo sé. No sé qué criptografía tengo en el móvil. Uso una aplicación, en un momento dado hay unos datos personales que está gestionando esa aplicación y yo no voy leyendo la especificación de todos los certificados. Quizá lo deberíamos hacer, pero no es realista. A la hora de hacer una evaluación de seguridad y una migración a esquemas postcuánticos, es muy importante saber qué es lo que tiene uno en casa, revisar y ver qué es necesario cambiar. Ese es el primer consejo. El segundo, siempre implementar soluciones modulares, como decía antes. Si yo me vuelvo loca y me pongo a cambiar todo por piezas postcuánticas, al menos tengo que asegurarme de que sean reemplazables sin afectar al sistema global, porque es muy probable, todos estos esquemas son muy nuevos, es muy probable que el conocimiento avance y que quizás en muy poco tiempo me lleve alguna sorpresa y tengo que estar muy preparado para sustituir unas piezas por otras. Hace unos años, cuando uno leía recomendaciones acerca de herramientas, cuando ponía que una herramienta era segura long term, el término en inglés, ¿no? A largo plazo, eso podía querer decir que iba a ser segura durante los próximos 50 años o que se recomendaba. Eso lamentablemente se ha terminado. El largo plazo ya no es tan largo y hay que asumirlo, aceptarlo y no rebelarse contra ello, tampoco pasa nada. No es tan largo en nada, ¿no? Nuestra sociedad, para bien o para mal, en tecnología y en ciencia avanza muy rápido. Ni siquiera lo que nos recomienda desayunar nuestro médico es lo mismo ahora de lo que seguramente nos diga dentro de 5 años. Entonces no podemos esperar que en tecnología las cosas tengan esa permanencia, porque no es realista y tampoco pasa nada. Es importante estar alerta, pero sin enloquecer, ¿no? Manteniendo la calma y analizando las cosas con la suficiente paciencia, mesura y, por supuesto, con rigor matemático, porque sin él desde luego no vamos muy lejos. El que las matemáticas sean suficientemente robustas, lamentablemente no nos garantiza que la aplicación criptográfica lo sea, porque hay ataques que dependen de la implementación, como he comentado antes, pero sin matemáticas robustas, desde luego no vamos a ninguna parte. Ya fallamos en el paso inicial. Entonces, he puesto un montón de referencias con un montón de bibliografía por si alguien tiene más interés o más curiosidad. Por supuesto, cualquiera que quiera también puede preguntarme al respecto, pero esto es más o menos lo que quería contar. Me temo que a una velocidad un poco excesiva, pero espero haber transmitido alguna idea. Muchas gracias. A ver. Bueno, muchas gracias, Maribel, por esta interesantísima charla y dices que ha sido muy rápida, pero ha sido barriendo, digamos,
todas las novedades o todas las cuestiones que se han planteado a partir del incipiente desarrollo, del comienzo del desarrollo de la computación cuántica. Yo me gustaría saber si si alguna de las personas que hay en la sala o que hay a través de internet tiene alguna pregunta para hacer. A ver, aquí veo 2 personas. Voy a esperar un segundo con los de la sala porque no tenemos todavía el micrófono, que os pueda acercar. Entonces, bueno, pues a ver si alguien por internet, sí, ahí hay alguna otra, ¿no? Bueno, aparte de las gracias Emilio. Bueno, de momento no hay más preguntas. Paz, sube aquí ya es la tuya y ahora vamos con usted y si no se acercará aquí, la hará aquí para que se oiga por internet, ¿de acuerdo? Nos has dado una visión de lo que estáis haciendo que efectivamente yo creo que la tarea de los matemáticos es muy importante y yo creo que sí que nos has dado una visión sobre lo que se está haciendo y la tarea necesaria a abordar. Y la pregunta que te iba a hacer es sobre cómo está el tema de la tecnología cuántica. Es decir, ¿cuánto tiempo? Lógicamente ahora entiendo que la tecnología cuántica no es capaz todavía de romper los protocolos que actualmente se están utilizando de curvas elípticas o de RSA, incluso lo que se usa ahora en criptografía. Entonces, ¿cuánto tiempo calculas que va a tardar esa tecnología cuántica en estar disponible para lo bueno y para lo malo? Me has dicho, es decir, ¿cuánto tiempo tenemos para afrontar lo malo y ser capaces de, o sea, tener preparados los protocolos que estáis diseñando y cuánto tiempo tenemos de riesgo para que los protocolos que estamos utilizando ahora sean rotos? Pues a ver, esto está, no sé si lo apagué, está encendido. Muchísimas gracias, Paz, que son 2 preguntas a la vez muy buenas. Voy a empezar por la fácil, claro. La fácil es, con respecto a las tecnologías cuánticas para criptografía, la buena noticia es que ya están en uso. Este tipo de intercambios de clave cuánticos no requieren, digamos, el desarrollo tecnológico que hace falta para hacer hardware para computar, que hacer un ordenador, o nada que ver. Realmente lo que es polarizar fotones, enviarlos, detectarlos, son tecnologías que hoy en día son incluso comerciales. Y además, para mi sorpresa, que soy una ignorante completa en el ámbito de la física, realmente hay muchos entornos de aplicación en los que son económicos, por ejemplo, para comunicación entre satélites. Porque el lanzar fotones en el vacío puede llegar a ser, polarizados, puede llegar a ser mucho más efectivo que establecer otro tipo de comunicación entre 2 satélites. Entonces, bueno, realmente hay muchos entornos en los que la tecnología esta de intercambio de clave de QKD está ya muy desarrollada, implementada, ejecutándose y comercializada incluso. Con respecto al ordenador cuántico, es muy difícil responder porque ahora mismo en España tenemos varios ordenadores cuánticos, ha aumentado muchísimo la capacidad de cómputo que tienen, también el aprender a utilizarlos de una manera dedicada, digamos, fragmentando la parte de computación que se puede hacer utilizando dispositivos más clásicos o pseudocuánticos solo. Pero yo no sabría decir cuándo hay un peligro real de que rompan los esquemas criptográficos que se utilizan ahora. Seguramente antes de 20 años sería mi apuesta, pero es totalmente discutible, subjetiva y basada en un escaso conocimiento de lo que es el diseño de hardware cuántico. Ahora bien, a mí más que el miedo que parece que da el que haya un ordenador cuántico, siempre he pensado que lo más peligroso es que se empiecen a hacer piezas, circuitos dedicados para hacer algo. Por ejemplo, siempre se hizo clásicamente hardware específico para factorizar enteros. No se intentaba, también se intentaba en paralelo, ¿no? El diseñar algoritmos para ejecutar en software de factorizar rápidos. Pero una vía de ataque muy efectiva a lo largo de los años fue el diseñar circuitos específicos para factorizar. Claro,
ese tipo de desarrollos cuánticos pueden venir mucho antes de que exista un ordenador cuántico programable universal que puedas usar para cualquier cosa. Entonces, quizá el hito no está en cuándo va a haber un ordenador cuántico suficientemente grande, sino cuándo va a ser posible construir un circuito para este algoritmo concreto, por ejemplo, para el de SOR o para una variante del algoritmo de SOR, que yo pueda ejecutar y que sí que me sirva para romper el RSA, aunque no me sirva para nada más. Pues Entonces, muchas gracias. Me ha parecido interesantísimo lo que has dicho. O sea que lo que estáis trabajando se puede implementar ya independientemente de que haya ordenadores cuánticos o no. Muy bien, perfecto. gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Maribel. Tenemos otro participante en la sala que desea hacer una pregunta. Adelante. Sí, bueno, era referente a lo que ha comentado la compañera, que la tecnología cuántica es muy todavía, y quiero, por ejemplo, decir absoluto en el futuro. Para el entonces, bueno, ya lo ha comentado bastante, pero otra pregunta sería que si la criptografía trabaja con inteligencia artificial. Pues de nuevo, muy buenas preguntas. Con respecto a las condiciones de estabilidad, ¿no? de la computación cuántica, de nuevo no soy la persona adecuada para responderlo, soy muy curiosa y sí que he visto ordenadores cuánticos y claro, van en un refrigerador tremendo. Porque efectivamente las condiciones para que haya una estabilidad y los sistemas al final puedan procesar información de una manera que sea detectable y que sea recuperable son muy estrictas. Entiendo que se está mejorando muchísimo a ese respecto. De nuevo, ¿hasta cuándo podemos pensar que las mejoras van a seguir siendo tan rápidas y que realmente se va a alcanzar un ordenador cuántico operativo razonable en un periodo breve de tiempo? No soy capaz de responder. Sé que se ha avanzado mucho, igual que pasaba con la computación clásica, un ordenador en los años 60 pues ocupaba media habitación. Hoy en día llevamos un procesador mucho más potente que aquellos en nuestro móvil. Pues claro, ahora cuando uno ve un ordenador cuántico se encuentra un tubo, una nevera enorme, en una sala limpia, blindada, y dices, madre mía, qué poco usable es esto, ¿no? Aquellos que van a manipularlo tienen un montón de instrumental, parece todo muy complicado, ¿no? Y con muchos requisitos. Todo eso seguros irá disminuyendo. Ahora, claro, los tiempos para mí son muy difíciles de predecir. Con respecto a la inteligencia artificial, muy buena pregunta. La inteligencia artificial realmente tiene un impacto grande en criptografía, por supuesto, sobre todo bueno, pues por ejemplo, en lo que se refiere a automatizar procesos de ataque que antes eran manuales o mucho más artesanales. Lo que comentaba antes del estudio de trazas de consumo, por ejemplo, cuando ejecutamos algoritmos criptográficos, que a veces nos permite filtrar patrones acerca de una clave, simplemente el ver el tiempo que tarda o el gasto de consumo de un procesador. Esto, haciendo un análisis estadístico con un ordenador, ya se consiguen muchas cosas. Si uno tiene la capacidad de entrenar a una inteligencia artificial para que analice esos datos muchísimo más rápido, un volumen de datos mucho mayor, pues claro, todo ese tipo de ataques de canal lateral han recibido en los últimos años un impulso absolutamente desmedido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejor criptografía y mejores implementaciones, porque al final todo eso explota el hecho de que hemos hecho una implementación que era defectuosa, entre comillas, porque era dependiente de la clave. Yo tengo que asegurarme, por ejemplo, como matemática, de que el número de operaciones que se hacen no depende de las características de la clave. Si yo hago una implementación muy burda, va a poderse ver, por ejemplo, pues si las claves son ceros y unos, si tiene muchos unos o pocos. Porque si yo hago una implementación simplificando mucho de un algoritmo que cuando hay un 1 hace una cosa y cuando hay un 0 no hace nada, mirando el tiempo de ejecución, al menos el número de unos es algo que se va a poder extraer. Tengo siempre que intentar hacer implementaciones enmascaradas, que se llaman. De hecho, son problemas de ingeniería muy interesantes, el intentar hacer diseños de manera que los patrones físicos de los dispositivos y las ejecuciones de los algoritmos criptográficos no acaben filtrando información. Porque eso, claro, si tienes inteligencia artificial es un drama, pero incluso aunque no la tengas ya es malo. Con lo cual, de momento, lo que no soy consciente de que lo que venga de la inteligencia artificial, por ejemplo, sean nuevas maneras de atacar. Las técnicas de criptoanálisis conocidas las impulsa de una manera abrumadora,
pero todavía esta inteligencia artificial yo creo que no es tan inteligente como para descubrir, ¿no?, nuevas ideas de criptoanálisis, todavía no, o hasta donde yo sé. Es cierto que lo que hacen los malos se sabe luego, ¿verdad? Que de esto sabe mucho, mucho Paz de criptografía histórica. La historia nos enseña que lo que hacía el adversario es algo de lo que muchos no eran conscientes en el momento en el que estaban usando la criptografía. Entonces hay que estar muy alerta y aprender mucho acerca de inteligencia artificial y de ese tipo de técnicas aplicadas al criptoanálisis. Así que, jóvenes ingenieros y matemáticos, os necesitamos. Otra pregunta. Luego, la criptografía también se puede ampliar al campo de la robótica y al campo de la meta. No lo sé, ampliar, a ver, por supuesto, todo lo que al final tenga una interacción con seres humanos y con información es muy importante que lleve criptografía. El hecho de o sea, ampliar hacia la robótica, no sé muy bien en qué sentido. Por ejemplo, o sea, un robot que uno utiliza para una tarea determinada, en tanto en cuanto sea capaz de acceder a información que uno debe proteger, tiene que tener algún tipo de implementación criptográfica implementada, ¿no?, establecida. Por ejemplo, todos los mecanismos que hay de control de acceso, que a veces están muy robotizados, que pueden, ¿no?, como vemos en las películas, me mide el iris, el robot, y entonces dice sí, puede pasar, etcétera. Tiene dentro, pues, una base de datos con el iris de todas las personas autorizadas. Esa información es extremadamente sensible. Hay que asegurarse de que la interacción con el robot de un tercero malicioso no le permita extraer esa información. En todos los desarrollos tecnológicos modernos que tienen que ver con realidades virtuales y con el metaverso, desde luego, si queremos protegernos como individuos, tenemos que exigir que haya un respeto máximo a nuestra privacidad. Aquí, desde mi punto de vista, es mucho más peligrosa digamos, la psicología humana que la tecnología, ¿no? Recursos tecnológicos hay siempre y cuando el usuario los pida, los exija o perciba que hay una necesidad, porque bueno, de alguna forma pueden acarrear una violación de derechos fundamentales. El mayor problema en este sentido, desde mi punto de vista, no es la escasez de soluciones tecnológicas, sino la falta de conciencia que a veces tenemos de que cuando utilizamos ciertas tecnologías estamos cruzando ciertas líneas sin ser muy conscientes, ¿no? Casi creo que lo que hay que hacer con respecto a la realidad virtual y al metaverso y demás es dar más educación acerca de lo que es la privacidad como derecho y por qué deberíamos protegerlo y exigirlo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien más en la sala? ¿Alguien más online que desee participar o hacer alguna pregunta? A ver, nos dicen ahí, sí. Nos dicen, buenas tardes, quería preguntar si existe alguna iniciativa de cripto basada en el entrelazamiento cuántico o eso es ciencia ficción. Muchas gracias y enhorabuena por la presentación, muy accesible. Pues muchas gracias, Samuel. Pues la verdad es que sí, hasta donde yo sé hay esquemas de intercambio de clave basados en entrelazamiento, por ejemplo, y creo que también esquemas de identificación. Es cierto que no tengo claro que sean esquemas que estén como los que he comentado de polarización de fotones o de intercambio de clave, que son esquemas que se suelen llamar de preparación y medida de estados cuánticos. No sé hasta qué punto están tan avanzados o si son comerciales ya, pero en la literatura esquemas basados en entrelazamiento para intercambio de clave desde luego hay. Si es ciencia ficción, esto ya se lo dejo a los físicos, porque yo me leo muchas cosas sobre el papel que inmediatamente desesperada cruzo el pasillo hacia el departamento de física a ver si alguien puede decirme si eso es verdad o no, ¿no? Porque hay muchas cosas que no son tan fáciles de hacer ni siquiera en un laboratorio, pero que el papel las soporta. El entrelazamiento, desde luego, parece que abre muchísimas puertas al intercambio de información con seguridad. Claro, intuitivamente, pues es lo que parece, ¿no? Si yo soy capaz de tener una partícula o un conjunto de partículas compartidas de tal forma que mi manipulación local se traslade sin haber un tránsito, que es donde está el adversario, se traslade a las partículas que tiene otra persona con la que yo me quiero comunicar, eso es la panacea, ¿no? Es al final la transmisión de comunicación sin transmisión efectiva, ¿no? Sin canal vulnerable. Así que, bueno, pues hay cosas y por supuesto, aunque no sé decirte lo avanzadas que están, es una vía fascinante.
Gracias, Maribel. Gracias, Samuel. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues simplemente con el agradecimiento a Maribel por su presencia aquí, a Paz también por haber venido, a Begoña por acompañarnos, a todos el resto de personas que se han desplazado físicamente aquí al centro y las que nos seguís por internet. Pues despedimos a Maribel y bueno, pues hasta siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir, ha sido un placer.